Por lo tanto, vamos a titular el mensaje de esta mañana Un año para Cristo, con no solamente el sentimiento, sino también el corazón puesto en esta idea, que sea un año para el Señor. El texto nos habla de cosas importantes, más allá del texto mirándolo como el que lee una novela. Hay algo más allá, hay algo para ti, para mí y para la Iglesia en nuestros días. Por algo dice al principio de esta lectura, dice que Dios no nos ha puesto para ira. Entendiendo la ira, el desafecto, las discusiones y tantas cosas como hay en la Iglesia del Señor. Desde el principio de la Iglesia, nada más que tenemos que leer las cartas del apóstol Pablo y de los diferentes hermanos de aquella época que escribieron otras como Juan y otros. No nos ha puesto para ira significa pues lo que repetidamente nosotros podemos leer en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas que encontramos del Nuevo Testamento y también en los Evangelios, en palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos aquí para tener ira contra nadie. Nosotros estamos aquí ¿para qué? Para dar culto al Señor. ¿Y cómo podemos dar culto al Señor si no tenemos el espíritu libre? ¿Pero por qué cantar? ¿Por qué orar? Para preparar nuestro espíritu para su palabra, para prepararlo, para que nosotros entendamos que solamente podemos alcanzar la salvación, no porque nosotros nos creamos como hijos de Dios, sino que al ser hijo de Dios implica responsabilidad, implica compromiso, implica cosas que muchas veces dejamos en la cuneta de nuestra vida. Por eso, aquí, en el mismo texto, nos habla que Dios no, repito nuevamente, es importante el concepto, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Estamos aquí, en esa tarea. Y no solamente nosotros, sino también la gente de la calle. Hay pueblo de Dios ahí. Hay pueblo de Dios. Y ese es el mandato del Señor a su Iglesia, alcanzar, en este caso, la Virreina, Málaga o España, en nuestras pocas posibilidades, pero sí que no nos movemos nosotros solamente por nuestros deseos, sino porque el Espíritu de Dios obra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obra aquello que necesitamos para nuestras vidas y también para nuestra Iglesia. Por eso el Señor nos dice en este texto que Cristo murió por nosotros. Fijaos bien que identifica por quién o por quiénes murió Jesucristo. Murió por nosotros. Y continúa también el texto diciendo ya que sea que vigilemos, o que durmamos, o que vivamos juntamente. Es decir, sea la situación que sea cual sea, ya sea que nosotros que estemos vigilantes, o que durmamos, o que vivamos, estaremos juntamente con Él. Palabra de Dios. Por lo cual, continúa diciendo, animaos unos a otros. Sí, animaos porque tenemos que animarnos los unos con los otros. La profesión cristiana no es fácil en ninguno de los términos. Vivir una vida mínima, espiritualmente hablando, es muy difícil.
No llegamos al mínimo, hermano y hermana. El más fiel, el que está siempre más cerca del Señor, aún ese, necesita ánimo. Animaos unos a otros, y no solamente animaos. Se nos dice aquí que nos edifiquemos unos a otros también, porque solo no podemos hacer nada. Hay muchas personas que piensan que bueno, que yo ya leyendo mi Biblia, yo estando en mi casa, ¿yo para qué necesito la iglesia? Pues necesitas la iglesia exactamente por lo que dice aquí en la Escritura, porque tú necesitas ser animado. Tú necesitas ser edificado por los demás hermanos. No existe el cristianismo solo y exclusivamente individual. No, es falso. Y hay muchas personas que han caído terriblemente en ese error, que les llevará solo y exclusivamente a la perdición. Y el apóstol San Pablo, como otros, como el mismo Señor, nos avisa de que esa es una realidad. La salvación debe vivirse ya aquí en la tierra. En la necesidad de comunión los unos con los otros, en reunirse para orar, en vivir una vida eclesial. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, y le dice el apóstol Pablo, así como lo estáis haciendo. Es un buen dato a seguir. Y fijaos bien, continuando con el texto, como una introducción de lo que diremos, os rogamos. Hace un ruego a la iglesia de Tesalónica. Os rogamos. ¿Por qué? Como algo que es urgente. Cuando tú le haces un ruego a alguien, ¿verdad que es algo urgente? ¿Para qué? ¿Para qué si no? Es un ruego. Y habla también de algo importante que hoy en día ya no se respeta. Que roguéis también por los que os presiden, por los ancianos, por los pastores, por aquellos que nos amonestan, que tienen esa función. Y no aceptamos en absoluto que venga alguien a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Así, vamos de mal en peor. Alguien me decía hace ya muchos años que el final será cuando Jesucristo quite a sus pastores de las iglesias. Y no quiero hacer una analogía de lo que pasa en esta ciudad. Hay pocos pastores y algunos de ellos tienen que estar muy firmes y algunos casi se pasan de la raya, como decimos, ¿no? Porque también es su profesión. Pero esa es una realidad que estamos viviendo, hermanos. Y no, aquí lo que nos muestra es que debemos, como la Escritura en otros lugares dice, os rogamos con un ruego, hermanos, que los que os presiden en el Señor y os amonestan, seáis fieles, viene a decir, al menos sean respetados, porque ellos son los que llevan la palabra de Dios. Y por eso continúa diciendo, tenedlo en mucha estima y amor por causa de su obra. Y acaba diciendo, tened paz con vosotros. Porque si no hacemos lo que anteriormente le dice a Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, ¿cómo vamos a tener nosotros paz? ¿Cómo vamos a tener la paz de espíritu necesaria para seguir adelante en un mundo difícil como jamás la Iglesia lo tuvo? Podemos hablar de las persecuciones y de las muertes del pasado. Se habla mucho de ello. Esa es nuestra historia. Pero estamos olvidando algo importante, que la historia nuestra, la historia del hoy,
del día de hoy está que cientos de miles de hermanos nuestros están muriendo hoy por ser cristianos en ciertos países, y que solamente en un año ha habido más muertos que en toda la historia del cristianismo, desde el principio hasta nuestros días, hoy como nunca. Cientos de miles de personas son matados, sacrificados a causa de su fe. Las hijas violadas, las mujeres igual, y los matan delante de su propia familia. Y hay casos en los que los hijos le dicen, niños pequeños, papá, sigue adelante, no te preocupes, animándole ante tanta ruina. Pero ellos saben, ese cristianismo sabe que aquí somos perecederos, que venimos por un tiempo corto, porque buscan una patria mejor. Y no estoy hablando de la historia, estoy hablando del día a día. Por eso, mi hermano y mi hermana, tenemos que pararnos nuestros caminos, tenemos que pensar, ¿por qué el Señor un día te llevó a esta iglesia? ¿Por qué continúas sabiendo que hay muchas imperfecciones, verdad? ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo barco. Porque el mejor de nosotros será el peor, seguramente. Si yo me considero el mejor de vosotros, es que yo soy el peor, porque soy contrario a la palabra de Dios. Os rogamos que amonestéis a los ociosos. Aquí no estamos para escuchar el culto del domingo solamente. Hay un proyecto de iglesia aquí en este barrio de la Virreina. ¿En qué medida estamos participando nosotros, cada uno, de una manera personal? Es necesario que nosotros trabajemos con los dones que el Señor nos ha dado. Todos nosotros, todo hijo de Dios, tiene dones que debe... tenemos parábolas del Señor, de que se va y vuelve. Uno entierra aquel dinero, aquellos dones que le da. Y después, Señor, es que no he querido, porque claro, para no perderlos, ¿verdad? Rogamos que amonestéis a los ociosos, nos manda que trabajemos, que nos alentemos unos a otros, porque vivimos tiempos difíciles a todos los niveles, que sostengamos a los débiles, a aquellos que muchas veces no saben si están, si no están, que seamos pacientes con todos. Palabra de Dios. Aquí nosotros, en este nuevo año, por eso he titulado esto Un año para Cristo. Un año para Cristo. Debemos marcarnos para este nuevo año una meta digna a nivel eclesial, a nivel espiritual. Este año nuevo debe animarnos como iglesia a marcarnos una meta, no solamente en términos de estrategia del crecimiento numérico, que también, sino en la búsqueda constante del reino de Dios. ¿En qué? En la fe. ¿En qué? En la práctica y en el amor. Ese debe ser, ese proyecto, como individuos, como familia y de una manera global como iglesia. Una meta digna. Por eso escribe el apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir, pero el vivir
es Cristo, debe ser Cristo. Es decir, es por y para la Iglesia del Señor, para su esposa, de la que cada uno de nosotros formamos parte. Y el morir físicamente es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos seguros que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo venidero, ni lo porvenir nos podrá apartar del amor de Cristo, que es en Cristo Señor, en Cristo nuestro Señor. Por eso es ganancia, no es pérdida, no es pérdida. Una meta digna. Es importante, todo dice el apóstol. En su carta a los Corintios, en la primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo esto que estamos, de lo que estamos hablando, de los textos que continuaremos citando, está para que nosotros tengamos una guía como iglesia y como individuos de lo que tenemos y de lo que debemos hacer. También debe ser, lo que decíamos antes, debe ser una promesa. Señor, voy a intentar con tu gracia, con tu ayuda, voy a ser no mejor, sino que mi iglesia crezca. No solamente en número, que también, sino que crezca en la gracia, que crezca en el amor, en la unidad del Espíritu. Esta debe ser, pues, y creo que debe ser una promesa que inspire este año en el que ya estamos. El Señor dice, mi presencia, le dice al pueblo de Israel en ese éxodo, en ese andar por el desierto, le dice, mi presencia irá contigo. Es decir, vaya donde vayas, estés donde estés, sean cuales sean las circunstancias en las cuales tú estés viviendo, mi presencia irá contigo. Él estará contigo en cualquier circunstancia de tu vida, por mala que sea o por buena, Él estará contigo. Y cuando estés cansado, cuando ya no puedas más, ¿qué te dice el Señor aquí en su palabra? Y te haré descansar. Mi presencia irá contigo, le dice al pueblo de Israel, pero la palabra de Dios no está solo y exclusivamente para el pueblo de Israel, para la historia del Éxodo, en este caso del pueblo de Israel. No sería entonces la Biblia sería entonces un libro de episodios nacionales del pueblo de Israel. No es así. Está para ti, para el día de hoy. Estas palabras dichas al pueblo de Israel, para animarle, son dichas para ti. Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Mi presencia. Por eso, este año, este nuevo año es un buen comienzo. Es una buena oportunidad, digo. Es una buena oportunidad. Y debemos primeramente escudriñar las Escrituras. Y sabemos que muchas veces nosotros, todos nosotros, no solamente no la escudriñamos, sino que ni la leemos. No se trata de leer como el que lee una novela, no. Se trata de pararse y ver qué es lo que Dios, qué es lo que el Señor me está pidiendo a mí a través de su palabra. Porque si nosotros escudriñamos, es decir, profundizamos, nos paramos en nuestros caminos y vemos no solamente lo que estamos leyendo, lo que el lenguaje escrito dice, sino el espíritu en el que fue hecho esas palabras, esos versículos, ese texto, ¿verdad? Y es entonces cuando nosotros hacemos esas cosas necesarias, encontramos respuestas y bendiciones.
Vivimos muchas veces casi en el desespero, pero tienes que pensar por qué. Muchas veces decimos, y el mundo lo dice, y nosotros también como cristianos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como diciendo, ¿por qué no al otro? ¿Por qué? Porque todo en la vida, todo, hermano y hermana, tiene consecuencias. Todo lo que pensamos tiene consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y muchas veces no son buenas, no son agradables. ¡Ay de aquel!, dice la palabra de Dios. ¡Ay aquel que cae en manos del Dios vivo! Yo sé que este no es un mensaje según los parámetros de la sociedad en la que vivimos, una sociedad humanista, ¿verdad? Pero el humanismo nos lleva a la perdición. Solamente la espiritualidad. Nosotros como seres espirituales, como miembros de una iglesia que es del Señor, no solamente somos miembros ni somos espirituales así como así, sino que el Señor obra en la vida de aquellos que Él ya escogió en su tiempo eterno, escogió por amor y que los conoció. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar en la palabra de Dios las respuestas, no en Juan ni en otra persona, no, sino en Dios nuestro Señor, a través de la palabra de Dios escrita. No se nos va a aparecer un ángel y nos va a decir tal y cual, no, ya tienes aquí la revelación completa. Tiene los medios, tienes las posibilidades que muchos hermanos jamás la tuvieron. Esto no solo debemos hacer de vez en cuando, sino que esto debe ser una constante en nuestras vidas, y no solamente ahora, en el momento del culto, en el domingo, sino cada día, cada momento, hacer un alto en nuestro camino. Es importante, hermano y hermana. No podemos vivir 6 días ajenos a Dios. Tienes que coger como padre de familia, como madre de familia, hay que coger la Biblia. Y ya cuando somos jóvenes, que vean nuestros hijos que estamos leyendo cada día la Biblia. Aunque sea un versículo, no pide el Señor nada más. Nosotros necesitamos esa comida espiritual para ir avanzando en la santificación. Eso debe ser, en este año 2014, debe ser una constante en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, renovándonos día a día y redirigiendo nuestras esperanzas y nuestros proyectos a Dios nuestro Señor, por medio de Jesucristo, su Hijo. Por eso, repito, es importante, es una buena oportunidad este principio de año. ¿Para qué? Para marcarnos estrategias, porque estamos en un mundo espiritual bueno, pero otro malo. Marcarnos esas estrategias para que Satanás no nos gane ni una batalla. Estamos en medio de una batalla, ¿verdad? Así lo dice la Escritura también. Esas estrategias, hermano, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para tener una comunión plena, auténtica, profunda con Él y con su iglesia, su esposa. No lo olvidemos. Si cumplimos esos mandatos, los mandatos que no son mandatos, no. El Señor es un espíritu formidable, abierto. ¿Cómo podríamos nosotros definir el espíritu de Cristo, verdad? Si cumplimos esos mandatos, simplemente lo que hay aquí escrito de nuestro Señor. Si tenemos comunión, y ese es el resultado, si tenemos comunión los unos con los otros, así yo con el Señor, pero hermano, no lo puedo ver,
si nosotros tenemos una verdadera comunión con el hermano, con la hermana, y más con aquellos que nos son horrorosos, más con esos, tendremos una relación eficaz, una vida de triunfo, en triunfo, una comunión, unos con otros y con la Iglesia, con su esposa. Y así estaremos preparados para cualquier contratiempo que pueda venir y que vendrá, seguro que vendrá. Tenemos que ir hacia adelante, no volver a las cosas pasadas, las cosas viejas pasaron ya. Cada día que amanece es un día de renovación. Es un nuevo día de esperanza para ti y para tu familia. Es un día de victoria que el Señor te ofrece. Es un ir adelante, no hacia atrás. Por eso el cristiano no tiene tiempo, no hay lugar para el cristiano de retroceder. Cualquiera que sea el sendero que está enfrente de ti, las dificultades, todo aquello que nos impide andar, todo aquello por lo cual nosotros aquí en este mundo en el que vivimos tenemos que pasar. Debemos no pararnos, no huir por otro sendero, sino seguir el sendero del Señor. Os estoy hablando de la palabra de Dios, de lo que aquí se nos dice. Ese sendero es un sendero recto, no hay curvas, no hay vericuetos como decimos por acá, sino ese sendero recto es el sendero que nos lleva a la salvación. Ese sendero nos conduce a una vida con unos nombres que dicen felicidad, que dicen paz, que dicen gozo. Es importante, hermano, lo que estamos diciendo. Es un seguir hacia adelante, avanzando aunque sea cautelosamente, sin precipitarnos. Hemos visto en nuestra vida eclesial cómo hermanos llegaron a la iglesia y al final eran fogosos. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos hermanos? Desaparecieron. Debemos, pues, seguir avanzando cautelosamente, sin precipitarnos. Es mejor no resbalar que levantarse después de haber caído. Esa es una buena enseñanza. Mantener siempre delante de nosotros la lámpara de la palabra de Dios que nos alumbra. Y así Isaías nos dice en el capítulo 40, el Señor nos dice a través de Isaías en el capítulo 43, versículo 16. Así dice Yahvé, así nos dice ahora Yahvé, el Señor. Así dice Yahvé, el que abre camino en el mar y senda en las aguas tempestuosas. En ese mar de nuestra vida, en esas tormentas que estamos sufriendo, Él es el único, el Señor es el único que abre camino. ¿Cómo abrir camino entre las aguas tempestuosas? El pueblo de Israel lo vivió, lo experimentó en su propia carne cuando el mar rojo se abrió, ¿verdad? No es una historia más, es una realidad en la que nosotros, la Iglesia del Señor en este año que comienza hasta el final de los tiempos, nos debemos aferrarnos. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios que está en su palabra y mirar hacia adelante con esperanza, Y no podemos ir solos. Nosotros somos iglesia, somos un grupo humano. Y repito lo que decía anteriormente, no podemos vivir solos. Es imposible, la palabra de Dios no lo admite.
sino tenemos que buscar compañeros para esa ruta. La Iglesia es nuestra compañera. Ella marca la ruta, porque la Iglesia es hermano y hermana, la esposa del Señor. Mirando por aquellos hermanos que necesitan, porque son más débiles espiritualmente, que necesitan ayuda para seguir en el camino. Caminando con el Señor Jesús. No dejándolo solo, bueno, esto es tan difícil, lo dejo ahí, sino interesándote por su vida, porque son personas, aquí y en cualquier iglesia que están sufriendo, que no avanzan. Tienes que quitarle su mochila y ponértela tú, que es lo que Jesús, nuestro Señor, hizo. Aquellos que necesitan tu ayuda. ¿Para qué? Para andar el camino. ¿Qué camino? El que nos conduce a la vida eterna. Es como un caminar, si lo hacemos así, es como un caminar con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús. Donde hubo una vida pasada, también hay una nueva. Donde hubo un año pasado, hay también un año nuevo. No estoy hablando de un año nuevo físico, no, sino de una buena oportunidad para empezar, ¿verdad? Para hacer proyectos para nuestra Iglesia. No solamente en el crecimiento numérico, que también, sino en el crecimiento espiritual. Nosotros, como Iglesia, como individuos, como creyentes, hemos tenido todo en este año pasado, pruebas, unas más fuertes, otras menos. Pero donde hay pruebas, hay también esperanzas. Hay esperanza para ti. Hay solución para ti. Cualquiera que sea tu situación familiar, espiritual, eclesial, tú tienes que superarte. Pero eso también vale para nuestra vida física, ¿verdad? Nosotros necesitamos de psicólogo. Tú tienes, espiritualmente hablando, no te digo que no vayas al psicólogo, tú tienes un psicólogo maravilloso que es Jesús, su palabra que dejó como el mejor tesoro para ti. Hay esperanza. Es importante que tú lo veas, que tú lo sientas, que tú puedas vivir por encima de las pruebas, sean enfermedades, sea falta de trabajo, sea lo que sea, que haya esperanza para tu vida. En todos los aspectos, y cuando hablamos de nuestra vida, estamos hablando en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestra familia. Yo no sé si has pasado por pruebas, yo he pasado por muchas pruebas. Por muchas pruebas, no te puedes ni imaginar. Pero el Señor siempre estuvo conmigo. Tengo 68 años. Y el Señor estuvo con mis hijos. Ha habido pruebas y pruebas muy duras. La muerte de mi primera esposa, la madre de mis hijos. Pero el Señor siempre da solución. Siempre hay esperanza. Y el Señor, y no solamente tú, cuida de los tuyos. Y no solamente de los tuyos, sino cuida de ti. Solamente es necesario que abras tu corazón a Él. Muchas veces, y tengo que confesarlo, no me avergüenza, y lo digo para que tú también me entiendas lo que quiero transmitirte. Muchas veces no he tenido fuerza ni siquiera para orar. Cuando me he puesto en el púlpito ha habido momentos en los que no tenía fuerza ni siquiera para orar. Y mi oración siempre ha sido, ayúdame, Señor. En las circunstancias, sea aquí, sea allí, sea en cualquier otro sitio, ayúdame. Solamente es eso. Ayúdame con el corazón y verás cómo tu vida cambia, cómo la vida de tu familia cambia y verás cómo Él te ayuda. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor ayuda?
quiero que me respondas. Respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas ausencias? ¿Cuántas bendiciones perdidas no hemos tenido todos los que estamos aquí? Quiera el Señor ayudarte. Quiera que haya bendiciones en mi deseo y el deseo de María en este año. En este año que es una nueva etapa para todo. Nuevas oportunidades, nuevas esperanzas. Una iglesia unida en el amor por Cristo Jesús. Ese debe ser el objetivo de esta iglesia, unirnos en el Espíritu. Y veremos cómo el Señor bendice. Bendice porque su iglesia es algo hermoso para Él. Por su iglesia murió Él. Por su iglesia se dio Él. Dicho de otra manera, por ti, por mí. Quiera el Señor ayudarnos en esa tarea.